muchísimos lujos que tenemos para esta mañana. Algunos que veo allá atrás tienen lugares sueltos, hay algunas sillas todavía, después los vamos a acompañar para que puedan sentarse. Me decían que ya hay 20.000 personas conectadas en La Nación.com. Gracias por estar del otro lado. Y les voy a contar quién viene ahora. Stanislav Bartrat es PhD en biología molecular, es profesor full time de la Universidad de Itela. Durante un tiempo lo viste en teatros, lo viste en shows, lo viste en sus libros. Ahora está bajo perfil. Por eso es un lujo que tengo para contarles. Y él nos va a hablar durante los próximos 15 minutos de creatividad, talento o habilidad. Bienvenido, Stanislav. Gracias. Gracias, José. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me alegro que te hayas dado cuenta que estoy bajo perfil. Bien, empecemos por definir creatividad e innovación. No, todavía no lo definimos en esta mañana. Hay muchas formas, obviamente, de definir qué es ser creativo, qué es innovar. Para estos 15 minutos que voy a compartir con ustedes, la definición de creatividad es aquellas ideas que son, por un lado, novedosas y que además le agregan valor a alguien. Eso es ser creativo para estos 15 minutos. Cuando esa creatividad, esas ideas que vienen de las personas o de los equipos se convierten en un producto, en una experiencia, en un servicio, en un proceso, hablamos de innovación. Es decir, la creatividad sería como la mamá de la innovación y la abuela de la innovación sería la imaginación. Uno no puede ser creativo si no imagina cosas, ¿no? Entonces, talento o habilidad lo voy a dejar para un ratito. Déjeme comenzar. Yo soy biólogo, trabajo un poco sobre el cerebro de las personas sanas, comillas. Un dato muy interesante de los últimos años que la gente que sabe mucho del cerebro investiga es que el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar realidad de fantasía. El cerebro no puede distinguir realidad de relato. No tiene la capacidad de darse cuenta si vos estás en el living de tu casa viendo una película de James Bond en Netflix o si vos sos James Bond. No puede diferenciarlo. ¿Por qué, por ejemplo, cuando vemos una película de terror tenemos miedo? Si estás en tu cama, ¿no? Tranquilo, en tu pieza, en tu cuarto, ¿por qué tenés miedo si es una película? Porque el cerebro no puede reconocer eso. Si es realidad o es fantasía. Si te lo estás creando o está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones todos los días si no tenemos la capacidad de reconocer si esto es real o esto es fantasía? No sé si le suena a algún país eso que estoy contando, ¿no? Y la respuesta aparente, según la biología, es el verbo más importante que tenemos las personas. Y no es querer, es creer. El cerebro decide... qué susto. Sí, gracias. Gracias por los comentarios. El El cerebro decide según lo que cree. ¿En qué crees? ¿Crees que podés ser más creativo? No. Listo, se terminó. No pruebes. ¿Crees que podés mejorar? ¿Crees que podés seguir aprendiendo con la edad? ¿Crees en Dios? La gente que cree en Dios no necesita verlo para creer en Dios. No necesita que venga la ciencia con evidencia y muestre que Dios existe o no. Es suficiente. Creer es suficiente. Suficiente para empezar. ¿Y de qué depende que creemos o no creemos? O creamos o no creamos. ¿Por qué yo creo en algunas cosas y ustedes en unas cosas diferentes? ¿Por qué yo creo que puedo mejorar en creatividad, pero no creo que puedo mejorar en arte, por ejemplo? Y depende mucho de los primeros 10 años de nuestras vidas. Depende mucho de nuestros padres. Depende mucho de nuestra crianza, de nuestra educación, de nuestro nivel de conocimiento, de nuestras experiencias. Pero si queremos ser más creativos, ¿no? Primero tenemos que creer que lo podemos ser. El mantra sería, primero creer. Yo creo que puedo ser un poquito más creativo. Ahora voy a ser Picasso, voy a ser Da Vinci, voy a ser Messi, voy a ser Edison. No sé. No sé. Pero los padres, los jefes, los maestros, los coaches, los entrenadores, les hacemos creer a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros alumnos, a nuestros empleados. Vos no podés. Sos ingeniero, sos muy cuadrado. Vos no podés, no dibujás bien. No podés, vos no le pegás bien a la pelota. Eso se llama cagarle la vida a la gente. Hacemos eso todo el tiempo, ¿no? Y mucho más en este país, lamentablemente. En este país, ¿no? Donde los que generalmente se paran acá adelante son todólogos. Saben todo. ¿No? Hasta diría, es una cualidad más de los porteños que los argentinos. ¿No? Naciste en Buenos Aires y ya sabes todo. ¿Cuánta gente hoy está hablando de creatividad? ¿No? Y sabe poco. No está mal, pero cuidado. Porque está muy de moda la creatividad.
Está muy de moda la innovación y las modas traen gurúes y traen chantas. Y acá está lleno. No acá, ¿eh? Acá. Era un chiste. Cuidado. Las modas traen eso. Entonces, creer, número uno, creo, puedo mejorar. La ciencia te va a avalar. Si vos creés, está el cerebro dispuesto a probar. Las neuronas funcionan diferente cuando uno cree que puede. Después querer, obviamente. Si uno no quiere ser más creativo, si uno no quiere aprender tenis, si uno no quiere aprender a cocinar, si uno no quiere jugar al ajedrez, y es más difícil aprender, mejorar. Es más difícil. Es posible, ¿eh? Sin querer se puede mejorar, pero es más difícil. Y después, obviamente, practicar. El mantra es creer, querer y practicar. Entonces ahí dividimos la creatividad en talento y habilidad, como decía José. ¿Es un talento? Sí. Hay gente que tiene el talento de la creatividad. ¿Cómo explica la ciencia el talento? Talento, 2 puntos. Aquella cosa que la ciencia no puede explicar. No sé cómo lo hace, es un capo, es un genio, es una genia, tiene muy buenas ideas. Muchos de los que van a estar acaparados, o los videos que vemos, son de gente que tiene el talento creativo. No los escuchen. No van a ser como ellos. No lo tienen ustedes ese talento. No, yo estaba un día ahí en Tailandia y se me ocurrió hacer... Y bueno, nosotros no somos así. Es el 2% de la población mundial. Y no podemos explicar cómo lo hacen. Ahora, obviamente uno va a una organización creativa, a una empresa creativa, como decían recién los chicos, encuentra muy poca gente así. La mayoría de gente normal, como los que estamos acá, y me incluyo obviamente, que tiene la habilidad de ser más creativo. El talento también es una habilidad. Se puede desarrollar la creatividad. Se puede mejorar, se puede practicar. Lo que pasa es que no practicamos nunca, ¿dónde? En la escuela. Nosotros hacemos un estudio en marzo de primer grado y en diciembre de primer grado. Son 2 seres humanos diferentes, el que entra al colegio primario y el que sale. Y no me hablan ni de Montessori ni de Waldorf porque es lo mismo. Con las mismas estructuras, o sea, con distintas estructuras, pero con estructuras al fin. Estas nuevas pedagogías, no estoy hablando mal de ellos, me encantan, pero siguen siendo muy estructurados. Entonces, si uno llega a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, hay estudios con personas de 90 años en geriátricos en Estados Unidos y no es muy creativo, puede ser más creativo. Puede. Es lo mismo que jugar al tenis o, como decía recién, aprender a cocinar. Es practicar, es creer, querer y practicar. Entonces, en esos 3 verbos tenemos, primer problema, muchas personas no se la creen. Pero no hablo de la soberbia porteña, hablo de no creen uno mismo. Yo creativo no puedo, creativo, está muy difícil. Está muy difícil que te pongas a ser más creativo si no crees en vos. Segundo problema, más en las empresas. La gente no tiene ganas. Ahora mi jefe ahora quiere que seamos creativos. ¡Qué hincha pelo! No tenés que ser más creativo. No hay que ser creativo. ¿Es posible? Sí. ¿Es necesario en el mundo de hoy? Si querés hacer una diferencia, sí. Yo no quiero hacer una diferencia, yo quiero ir a laburar y volver a mi casa. ¿Por qué hay que hacer una diferencia? Bueno, ¿se entiende? Entonces, mucha gente no tiene ganas. Y cuando entramos en las organizaciones a trabajar con y sin fines de lucro, mi consultora y varias amigas, vemos siempre lo mismo. 10-15% de la gente tiene ganas de ser más creativa. El otro 90% no quiere que le rompas. No me jodas, ya está, yo no quiero ser más creativo. El tema es quién es ese 10%, quiénes son esos empleados, esas personas, ¿no? ¿Quién es ese 15, 20% a veces de los alumnos, de los deportistas, de los empleados? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué les puedo dar a ellos que creen y quieren ser más creativos? Porque si yo uso todos mis recursos, toda mi fuerza, ¿no? Mi tiempo, mi dinero, para capacitar a los que no quieren ser creativos, a los que no creen que pueden ser más creativos, estoy perdiendo el tiempo. Lo observamos hace 10 años. En América Latina en general. Es pérdida de tiempo. Y después, ¿cómo puede ser? Si estamos capacitándolos, porque no creen y no tienen ganas. ¿Es posible? De nuevo, sí, pero la tienen mucho más difícil. Entonces, el gran problema de las organizaciones, la gente no tiene ganas. La mayoría de la gente no tiene ganas. Y eso se llama ser una persona normal. No un estúpido, un normal. ¿Por qué tengo que tener ganas de ser creativo? Yo quiero laburar. Yo quiero trabajar, yo quiero estar con mi familia, no tengo ganas de crear cosas nuevas que impacten en la sociedad. Poca gente es así. Pero los jefes no lo entienden y siguen, no, porque vos tenés que ser creativo. No, yo no tengo que nada, disculpame, ¿por qué? Y después el tercer problema con el tercer verbo. Los adultos no estamos dispuestos a practicar.
Si vos querés ser más creativo, o jugar al tenis, o aprender ajedrez, o aprender a cocinar, tenés que ponerte las pilas y practicar todos los días. Salvo que tengas el talento. Incluso la gente talentosamente creativa, como muchos que van a estar acá parados, Messi practica todos los días desde los 5 años. Da Vinci laburaba 18 horas por día. Picasso pintaba 70 cuadros por noche. Yo soy talentoso, soy creativo, no necesito trabajar. No, al revés. Los que tienen el talento laburan un montón. Los que no los tenemos que laburar el doble. Si queremos acercarnos a eso. Entonces, sí es un talento, muy poca gente lo tiene. También es una habilidad, la podemos mejorar. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Se acuerdan de hemisferio derecho, hemisferio izquierdo? Bullshit. Si sus chicos siguen viniendo del colegio primario y le dicen, no, porque la maestra me dijo que está el hemisferio derecho, la creatividad, el hemisferio izquierdo, la lógica, eso es muy antiguo, tiene como 30, 40 años de antigüedad. El proceso creativo o generar ideas nuevas que aporten valor es un proceso extremadamente complejo, no sucede en un área del cerebro. Sucede muchas y al mismo tiempo, es un proceso, ¿no? Aparte cíclico. Entender el desafío, prepararse, investigar, tener ideas, seleccionar, prototipiar, buscar, volver hacia atrás, ¿no? Es un proceso bastante complejo. Hoy no hay forma de saber dónde ocurre en el cerebro, porque ocurre en muchos lugares. Y ni siquiera sé si es importante saber en qué parte del cerebro ocurre. Lo importante es que todos tenemos esas áreas. Y en general se dejan de usar abril, mayo, junio de primer grado. Ahí se dejan de usar. Las buenas noticias desde la biología, hace 35 años que se descubrió que esas áreas no están muertas, están en coma. Y vos las podés despertar. Pero primero necesitas creer, tener ganas y ponerte a practicar. ¿Qué es practicar? Bueno, como uno va a un profe de tenis y le enseña el revés o el drive o a sacar, lo mismo. Hay profes de creatividad, libros de creatividad, videos de creatividad, personas que se dedicaron mucho tiempo a eso. ¿No? Acá hay uno sentado que es Álvaro Rolón, y que sabe cuáles son las técnicas. Tienes que practicar esto. La diferencia con tenis o con ajedrez o con cocina es que si vos practicás el revés 1000 veces por semana, probablemente le pegues de revés bastante bien. Ahora, si practicás las técnicas de creatividad 1000 veces por semana, no te puedo asegurar que vas a ser Picasso, Da Vinci, Edison, ¿no? Está difícil, tampoco Nadal, ¿no? Si practicás al revés. Entonces, no hay garantías, no hay fórmulas mágicas, no hay recetas para ser más creativo. Sí hay técnicas, hay metodologías, algunas con evidencia científica, otras no, ninguna es mejor que la otra. Es que vos encuentres la tuya y que estés dispuesto a practicar. Ese 10, 15, 20% de las organizaciones, de las personas, de los alumnos, deportistas con los que me gusta mucho trabajar, están dispuestos a practicar. Creen que pueden mejorar, creen que pueden hacer una diferencia, tienen ganas de hacerlo. Hoy la parte técnica, la parte lógica, la parte analítica de nosotros, la que nos formamos bien en el colegio y aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, es extremadamente necesaria para ser distinto en el mundo, para ser distinto como empresa, distinto como organización, pero no es suficiente. Ese es el tema. Ya no es suficiente. En los 80 vos tenías a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, a los mejores contadores y tu organización era distinta. Le ganaba la competencia. Hoy todos tienen esa gente muy buena, muy capacitada. Hoy claramente la creatividad, esto de aportar ideas novedosas que agreguen valor es lo que hace la diferencia. Y concluyo con esto, a modo de herramienta que les doy. Es muy difícil pedirle a un equipo de trabajo, a tu gente que tenés a cargo, a tu equipo, a tus hijos si querés, tráeme una idea creativa, pensemos una idea creativa. Es difícil sacar algo de tu cabeza que sea novedoso, que no es tan difícil que sea novedoso, pero que a la gente le encante y que lo pague. Es muy difícil. Entonces los famosos brainstorming, ¿no? Que el 70% de las empresas argentinas lo hacen, no se trata, desde la biología, con humildad lo digo, no se trata de buscar ideas creativas, un brainstorming. Porque vos tenés a 10, 15, 20 personas a cargo, dando ideas, y la persona está pensando, a ver, ¿qué le gusta a mi jefe? ¿Qué le gusta al cliente? ¿Qué puedo decir para destacarme? ¿Cómo estoy inteligente? No voy a decir ninguna pavada, tengo que tener cuidado. ¿No? Es muy difícil. Cuando uno estudia las empresas líderes en innovación, recién las nombraban, los brainstorming no buscan ideas creativas, buscan ideas novedosas. Nada más. Acá estamos 60 minutos para aportar novedad. Vamos a dejar de lado, por ahora, que a la gente le guste, que tengamos la tecnología, que tengamos la plata, que lo podamos hacer.
todavía no pensemos en eso, porque si pensamos en los dos condimentos al mismo tiempo, novedad y agregado de valor, Messi puede, Edison puede, Da Vinci puede, nosotros no podemos. Entonces, cuando uno mira las empresas cómo lo hacen, es generemos novedad y a mayor cantidad de ideas novedosas, más chance de que alguna agregue valor. De eso se trata un poco la madre de todas las técnicas. No te sientes en un café a escribir ideas creativas, no hagas un brainstorming y le pidas a la gente que aporte cosas que agreguen valor. Busca novedad y cantidad. Esa es mi fórmula, novedad y cantidad. 100 ideas totalmente nuevas. Alguna te aseguro que va a agregar valor o por lo menos vas a tener la pista en alguna idea para empezar a agregarle valor. Bueno, espero que les haya servido de algo. Muchísimas gracias por la atención.